Carmine Galante, jefe de la mafia y apodado El Cigarro. Carmine Galante, una figura temida y notoria en el mundo de la Cosa Nostra. Fue un mafioso cuya ambición desmedida lo llevó tanto al vértice del poder como a un violento final, conocido como Lilo y el Cigarro. Su ascenso sangriento en la familia Bonanno y su eventual asesinato reflejan las brutales realidades y luchas de poder dentro de la mafia estadounidense. Inicios en la mafia y la era de la prohibición. Nacido en 1910 en East Harlem, Nueva York, dentro de una familia de inmigrantes sicilianos, Galante se involucró con el crimen organizado desde muy joven. Su historial de violencia se hizo evidente durante la prohibición, convirtiéndose en un asesino a sueldo para la familia Bonanno. Su reputación de brutalidad fue clave para su ascenso dentro de una de las 5 familias más importantes de Nueva York. El caporegime y la conexión francesa fue una figura prominente en la French Connection, la red que abastecía de heroína a los Estados Unidos. Esta lucrativa empresa lo posicionó como un poderoso caporegime en la familia Bonanno, acumulando una fortuna significativa a expensas de la adicción y los graves problemas sociales que esta droga provocó, usurpación de poder y desafío a la comisión. Tras el fallecimiento del jefe Joseph Bonanno en 1968, Carmine Galante se autoproclamó líder de la familia. Este acto, una clara violación de los protocolos internos, fue visto como una afrenta por las otras familias y por la comisión, el organismo gobernante de la Cosa Nostra. Su desafío desató tensiones dentro del mundo criminal, condena y ansia de venganza. En 1978, Galante enfrentó cargos federales por su participación en el narcotráfico, lo que resultó en una condena a prisión. Sin embargo, incluso tras las rejas, continuó orquestando actividades criminales y planeando su retorno al poder. Su liberación en 1984, bajo fianza, coincidió con un aumento de la violencia por sus intentos despiadados de retomar el control de los Bonanno y retomar su lugar en la comisión, conspiración y asesinato. La ambición temeraria de Galante y la agitación que provocaba en el bajo mundo neoyorquino lo convirtieron en una amenaza tanto para familias rivales como para las autoridades. Una conspiración mortal se fraguó en su contra. El 12 de julio de 1979, durante un almuerzo en un restaurante de Brooklyn, Galante fue asesinado a tiros junto a 2 asociados. Su violenta muerte, una de las más icónicas en la historia de la mafia, reflejó la brutal naturaleza de la Cosa Nostra y las consecuencias de la ambición desenfrenada. Legado criminal. Su historia se entrelaza con la del crimen organizado en Nueva York, el tráfico de drogas y las luchas internas entre poderosos clanes. Su personaje, sin duda, continúa generando una mezcla de repulsión y fascinación en aquellos interesados en descifrar las complejidades de la Cosa Nostra. Suscríbete a nuestro canal para más información y análisis.